En el marco del proceso electoral y reconociendo la importancia estratégica del sector agropecuario para el país, la Cámara Nacional de Agricultura invitó a las y los candidatos a la presidencia de la República a participar en un episodio especial del podcast Pulso Agropecuario. El objetivo de este espacio es conocer, de primera mano, las propuestas que las y los candidatos contemplan en sus planes de gobierno para el sector agropecuario, agroindustrial, pesquero y acuícola. En el marco del proceso electoral y reconociendo la importancia estratégica del sector agropecuario para el país, hoy nos acompaña el candidato del Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramos Chávez. Para iniciar, don Álvaro, ¿quién es Álvaro Ramos? Muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos los que nos ven. Pues yo soy un hombre de familia, un hombre de fe. Estudié economía para especializarme mucho en políticas públicas y poder servir al país, porque yo nací sordo y me dieron una oportunidad enorme en una escuela pública, la Escuela Centeno Güell, que tenía un programa especializado para niños sordos, para que aprendieran a hablar. Y si no hubiera sido por eso, yo nunca hubiera aprendido a hablar y nunca podría ahora estar aspirando a ser presidente de la República por el Partido de Liberación Nacional. Y entonces, claro, así como yo tuve esa oportunidad, me parece fundamental que todos los niños y niñas tengan esa oportunidad. Liberación Nacional significa eso, pero también significa, y esto es muy importante, hemos leído que hay una sensación de frustración de si no aprovechaste la oportunidad, te maltratan o te castigan. Y eso es lo que me preocupa, por ejemplo, con el sector agro, que es el que nos reúne hoy. Lo están maltratando, lo están castigando, no es justo. El agro merece dignidad, el agro merece una alfombra roja. Don Álvaro, el sector agropecuario, agroindustrial, pesquero y acuícola ha sido históricamente un pilar de la democracia económica rural, la movilidad social y la seguridad alimentaria del país. ¿Comparte usted esta visión y qué lugar ocupará el agro dentro de su gobierno? Sí. De nuevo, hemos hablado de alfombra roja para el agro, pero concretando eso, número uno, sí creemos en la seguridad alimentaria y en mi caso hubo un proceso formativo que yo le llamo el episodio de las tortillas de México. Cuando yo estudiaba en California para mi doctorado, en el año 2007 hubo una crisis de tortillas en México. ¿Por qué? Y fue por la cosa más extraña. México importaba el maíz de Estados Unidos y para los productores de maíz en Estados Unidos se dieron cuenta que ganaban unos dólares más si lo convertían en etanol. Y cuando México se dio cuenta, un país de casi 120 millones de personas se quedó sin maíz para las tortillas y fue una crisis. El precio de las tortillas se cuadruplicó de más o menos 2.000 colones a casi 8.000 colones el kilo. Y fue una crisis internacional, tuvieron que entrar los gobiernos en negociaciones, bueno, una cosa extraordinaria. Y de ahí me quedó una lección muy clara. Si un país gigante como México casi se quedó sin su comida base, la tortilla de maíz, ¿qué nos podría pasar a nosotros si no tenemos claridad en la necesidad de tener seguridad alimentaria, soberanía alimentaria? Nos la tenemos que tomar en serio, porque aquella vez fue literalmente por unos dólares de diferencia, pero hoy estamos en un modelo geopolítico donde las fronteras se pueden cerrar en cualquier momento por una decisión de índole geopolítica. Y a partir de ahí tenemos que tener esa capacidad de mitigar el riesgo de que los costarricenses nos quedemos sin comida. Y eso significa respaldar al agro. Esa es una parte. Pero hay una segunda parte que curiosamente también está vinculada a esta historia. Demasiada gente tiende a creer que estar en la agricultura es sinónimo de su desarrollo. Pero vea qué interesante, el país que le vendía la comida al otro era Estados Unidos, el país desarrollado, vendiéndole la comida a México, no al bebé. Y eso te enciende una luz muy interesante de alerta. Claro, el agro sí es compatible con desarrollo económico. Muchos países desarrollados son potencia agroalimentaria. Entonces yo trabajo bajo la convicción de que el agro no es solo para defenderlo, protegerlo, respaldarlo. El agro es motor de desarrollo y por eso lo hemos puesto como nuestros 3 grandes motores de desarrollo, no solo en áreas rurales, que por supuesto ahí es donde su impacto es mayor,
sino incluso como motor de desarrollo para toda Costa Rica. Don Álvaro, en el último año se han perdido 12,000 empleos y se han cerrado fincas. ¿Qué mensaje le envía usted a estas familias productoras que sienten que Costa Rica les ha dado la espalda? Les digo, nosotros sí estamos con ustedes, no los hemos olvidado, los tenemos presentes, y tan presentes los tenemos que no solo se trata, digamos, de este relato de alfombra roja para el agro, que si usted quiere empezamos a detallar las propuestas, sino que yo lo veo en términos de la energía, de personificar ese esfuerzo, y por eso puse de vicepresidenta una experta en agro, que además de haber estado en puestos de liderazgo del sector agrícola, ella misma es una pequeña productora agrícola. Entonces conoce los retos que enfrentan las familias vinculadas al agro, los conoce muy bien. Y yo eso lo quería tener a la par mía en mi fórmula presidencial. Personas expertas y que además viven de los grandes temas nacionales como el agro. Don Álvaro, el sector agropecuario ha manifestado preocupación por los altos costos financieros y la apreciación del colón. ¿Qué medidas propondría su gobierno para reducir el impacto de la política monetaria en la producción nacional y las exportaciones agropecuarias? Puntualmente hemos hablado de que no basta con hablar, por ejemplo, de cambiar al presidente del Banco Central, cosa que se puede hacer después del segundo año del gobierno, pero en realidad si llegamos con una persona tal vez que tenga más claridad de las necesidades del productor nacional, lo primero que le va a pasar cuando tome medidas orientadas a proteger la producción es que le va a salir la junta directiva y la dirección jurídica del Banco Central a decirle: la ley del Banco Central solamente permite trabajar hacia la inflación. Para evitar eso, nosotros vamos a cambiar esa disposición de la ley. Hoy la ley del Banco Central dice: el Banco Central solo se preocupa por la inflación. No estamos de acuerdo con eso. El Banco Central se tiene que preocupar por la inflación y por la producción, los dos objetivos combinados. Eso lo hacen en muchos bancos centrales de los países desarrollados. A mí me resulta incomprensible porque aquí no. Tenemos que devolverle el Banco Central al pueblo costarricense, no solo a los que requieren de una inflación baja, pero es que sacrifican a los productores. No es justo, y particularmente esta vez ha sido muy cruel el conjunto de decisiones, porque ha sido tasas de interés muy altas y entonces ahogan a los productores endeudados, y simultáneamente tipo de cambio muy bajo. Entonces el productor, tras de que está endeudado, cuando vende recibe muy poco. Incluso en contextos donde algunos productos como el café están con precios internacionales prácticamente máximos históricos, no les está alcanzando por culpa del tipo de cambio. Y nosotros, y este es uno de los puntos que más me duele, somos un país categoría mundial. Nuestro café es reconocido como de calidad mundial. ¿Cómo es posible que si nuestro café es calidad mundial, ampliamente reconocido, no puedan sobrevivir los cafetaleros? Ahí es donde uno dice: hay una falta de responsabilidad, una falta de claridad en la gestión de nuestra política monetaria que está perjudicando nuestra capacidad, porque vamos a ver, y esto es bien importante, construir esa experticia, saber realizar un producto de calidad, llámese café, llámese banano, llámese sandía, lo que usted quiera, piña. No es fácil asimilar ese conocimiento, tener la cadena de producción, los proveedores, la capacidad de exportar. La gente tiene que ir a ferias para dar a su producto a conocer. Hay como toda una serie de decisiones que no es justo que se borren de un solo plumazo, solo porque algún burócrata decidió que una tasa de interés era conveniente para mantener la inflación baja. Don Álvaro, hoy el crédito agropecuario representa apenas un 2,5% del crédito total del sistema financiero. ¿Cómo revertiría esta tendencia y garantizaría financiamiento adecuado para pequeños y medianos productores? Sí, nosotros hemos estado hablando mucho de una anécdota que vivimos en Nicoya, que tuve el gusto de conocer un señor que fue perito muchos años de los bancos, y él me contaba que él, como perito de los temas agrícolas, se metía a caballo por la finca por semana, iba aprendiendo
sobre el acto ganadero, sobre qué exactamente producían, cuántas hectáreas tenían. Entonces que cuando llegaba el agricultor a pedir dinero prestado para la siguiente cosecha o para darle vuelta a su producción, pues siempre en el banco sabían quién era que estaba haciendo y para qué lo necesitaba. Y uno dice, ¿cómo hemos perdido esa riqueza de conocimiento? De hecho, hablando con doña Cinia, la vicepresidenta, el otro día hablábamos que hasta en café hay que tener productos diferenciados porque el tiempo de maduración del café en tierras bajas es más corto, pero entonces después no necesariamente rinde tanto dinero por año, pero puedes tener un plazo más abreviado antes de que empiecen a pagar. Y el café de altura dura más tiempo madurando, pero entonces después puede venderse más caro ese café porque es de calidad muy alta. Entonces que si vos tenés ese conocimiento de cómo es realmente la producción, podés construir los productos financieros especializados que respondan a esa realidad. Entonces eso es lo primero, que estamos llegando como equipo con la disposición, primero, de escuchar a los productores y la realidad de los productores, segundo, de reorientar nuestro sistema financiero nacional, llámese Banca para el Desarrollo, llámese Banco Central, llámese regulación financiera, para que esté menos orientada al crédito de consumo, que en cualquier caso el crédito de consumo ya llegó a puntos de agotamiento. En estos días trascendió, por ejemplo, que ya se habla de 34% de los ingresos de las familias van a pagar deuda. Esa es una bola de nieve que hay que pararla. Eso está reflejando una población ahogada en deuda porque sus ingresos no crecen, porque hemos tenido los salarios congelados, hemos tenido las pensiones congeladas, los ingresos de la gente no están creciendo, bueno, los de los productores agrícolas no están creciendo, entonces se hace una bola de nieve de deuda. Vamos a instaurar un programa masivo de alivio crediticio, que además incluye, por supuesto, a los productores pues agrícolas y de toda índole, porque sí sentimos que este país merece una nueva oportunidad, una nueva transformación social donde decimos, miren, a partir de ahora, la riqueza que estamos generando, la producción que estamos generando, tiene que repartirse mejor, la gente tiene que sentir más bienestar de la riqueza que se está generando. Don Álvaro, la Cámara Nacional de Agricultura y otras organizaciones del sector agropecuario han manifestado la oposición al Acuerdo Transpacífico. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen en este tema en un posible gobierno? Sí, nosotros tenemos muy claro que se suspenden todos los procesos relacionados a tratados de libre comercio, llámese Transpacífico o llámese Alianza del Pacífico. Está muy claro y hemos hablado con los productores, el MAG y otras entidades no han tenido la capacidad de crear los reglamentos que, número uno, garanticen que el producto que entra, aunque sea al amparo de un tratado de libre comercio, cumpla con la normativa interna, uno. Y dos, tampoco generan las certificaciones que productos en Costa Rica que podrían ser exportados aprovechando esos tratados no pueden exportar porque no tienen la certificación relevante. Entonces a mí me parece increíble que se siga hablando de más tratados cuando el montón que ya tenemos no se hace el trabajo, porque a ver, es como muy fácil firmar el tratado y todo bien, no, hay un montón de trabajo que viene después de eso y no se ha hecho. No es justo con nuestros productores que entonces compiten contra importadores que entran por la libre y a ellos sí se les dificulta ir afuera porque pues no tienen las certificaciones requeridas. Entonces nuestra prioridad va a ser asegurarnos de tener todas esas herramientas para que nuestros productores nacionales compitan en igualdad de condiciones. No más ese discurso de juéguesela solo, eso no se vale, no lo vamos a olvidar. Don Álvaro, casos como el arroz, la papa o la cebolla muestran una creciente dependencia de importaciones y abandono de la producción nacional. ¿Cómo equilibraría su gobierno la apertura comercial con protección de la seguridad alimentaria y el empleo rural? Bueno, justamente eso se conecta con lo que acaba de decir. Parte de la inundación de ciertas importaciones que a veces son de productos de inferior calidad
o con un deterioro nutritivo, que eso es muy complicado, ¿verdad? Vos podés estar trayendo el producto y en realidad puede tener elementos que no lo hacen de igual calidad al nacional, pero como no tenemos reglamentación, no tenemos etiquetado, nos faltan un montón de temas, pues de lo que está viendo la persona es esta papa de afuera vale menos que esta papa de acá, entonces me compro la más barata y no se está dando cuenta que puede ser que tenga menores índices de calidad nutricional, y entonces que en realidad podría incluso estar pagando más por esa papa que parece estar costando menos. No es justo ese engaño a los consumidores, que además va en perjuicio del productor nacional. En cualquier caso, todo esto desafortunadamente está muy vinculado a lo que estimamos es un tipo de cambio muy distorsionado y, por supuesto, a algo que tal vez no está como tan relacionado inmediato, pero sí tiene una conexión, pues la crisis de inseguridad que estamos viviendo tiene ciertos vínculos con la falta de control a nivel de fronteras marítimas, fronteras terrestres, fronteras aéreas, particularmente por las fronteras terrestres. Por ejemplo, se habla de muchísimo contrabando de ganado, que pues obviamente no va a cumplir con todas las disposiciones de nuestras autoridades locales, y por supuesto en el caso de la papa y la cebolla también hay evidencia de que ha fallado el control, incluso en ausencia de muchos más reglamentos que nos podrían permitir tener un mejor control, incluso en los que existen no se ha cumplido a cabalidad. Don Albo, ¿usted priorizaría la producción nacional en un gobierno? Absolutamente. Y eso lo puedo afirmar con la mayor convicción que pueda yo tener, porque mi lectura de qué es lo que genera la riqueza de un país privilegia la formación de una larga cadena de valor dentro del país. Entonces, de hecho, cuando a mí me dicen cómo exactamente es su modelo de desarrollo, yo siempre digo, es que no es solo el hecho de producir algo en el país, sino de ir construyendo una cadena de valor cada vez más larga. Hay algunos productos en los que no se puede ampliar tanto, pero yo sí sueño en nuestros motores productivos que sigamos con ese modelo de ser una potencia. Y a mí la gente me dice, pero ¿cómo exactamente? Yo siempre doy un ejemplo. Mire, por ejemplo, un país como Suiza, es una potencia en la producción de chocolate. Ellos tienen muy buena leche, pero no crece ni una sola mata de cacao en Suiza. Y sin embargo son una potencia de chocolate. Y yo digo, ¿cómo Costa Rica, que tiene excelente leche y que podríamos sembrar grandes plantaciones de cacao, como nosotros no somos una potencia en chocolate, como lo es Suiza? Bueno, entonces uno ve ahí unos elementos, digamos, los ingredientes necesarios para que si tenemos un gobierno que trabaje en conjunto con el sector agroindustrial, podemos hacer cosas increíbles en este país. Don Álvaro, desde el sector se plantea la necesidad de un rediseño profundo del modelo agroalimentario para los próximos 30 años. ¿Está dispuesto a impulsar una transformación estructural del agro con visión al 2050? Se queda corta. Estaría dispuesto a transformarlo hasta el 2100. A mí siempre me gusta decir que quiero crear la Costa Rica, sentar las bases para la Costa Rica en el año del siglo XXII, porque sobre todo mi hija menor, que nació en el año 2020, será una mujer de 80 años en el año 2100. Y yo le digo a la gente, ¿cuántas señoras de 80 años no conoce usted? La probabilidad de que mi hija menor particularmente vea el año 2100, vea el siglo XXII, es muy alta. Yo necesito que construyamos todos juntos una Costa Rica fuerte, sólida, un sector agro capaz de llevar un plato nutritivo de alimentos a todos los costarricenses, todos los tiempos de comida. Yo necesito eso para sentir que heredé, que legué una Costa Rica que vale la pena a mi hija menor y por supuesto a mi hija mayor. Pero entonces no es solo hasta el 2050, mi horizonte es el siglo XXII. Don Álvaro, ¿se compromete usted a liderar una política agropecuaria de Estado que trascienda su periodo de gobierno? Absolutamente, reitero, porque yo quiero poner las bases durante mi gobierno, no se hace todo una vez, pero yo quiero poner las bases de una política que lleve a un sector agro
que sea motor de desarrollo mínimo por las próximas 3 décadas, efectivamente hasta el 2050, pero además que ya nos deje en esa ruta de desarrollo permanente hasta el siglo XXII, porque claro, mi modelo no se trata solo de recursos. Hay países, no diré cuáles, pero principalmente que explotan hidrocarburos, que pueden ver un despegue muy grande de lo que llamaríamos el PIB, pero no tienen realmente una sociedad civil fuerte. Eso a mí me parece una tragedia. Para mí lo valioso del desarrollo económico, de tener un PIB alto, es un modelo, y a veces hago referencia a ese, como el de Dinamarca. Tienen un ingreso per cápita altísimo, como 5 veces el costarricense, pero simultáneamente una sociedad muy equilibrada, con enorme participación de cooperativas, una gran participación del sector agro, una gran participación de asociaciones, de las comunidades, un modelo que siento yo es el que tenemos que replicar acá. Cómo llegar a una prosperidad económica muy alta sin perder un tejido social rico y democrático. Don Álvaro, ¿cómo visualiza el papel de las organizaciones gremiales como la CNAA en la formulación y ejecución de políticas agropecuarias durante su eventual gobierno? Las visualizamos como crítica. De hecho, bueno, y ahora entrando más como en la materia política general, nosotros visualizamos que hay 2 caminos en este momento. Un camino que es el del continuismo, que en repetidas ocasiones habla de la concentración de poder, de por ejemplo tener 40 diputados, de una serie de disposiciones, y que además durante la actual administración en reiteradas ocasiones han hablado de eliminar el rol de las cámaras en la participación y elaboración de políticas públicas. Y el otro camino es el nuestro. Nosotros creemos en ese tejido social, creemos en las asociaciones de desarrollo comunal, creemos en las federaciones deportivas, creemos en las iglesias, esas mismas que están tratando de silenciar en el actual gobierno, y por supuesto creemos en las cámaras empresariales, que deben de tener una silla en la formulación de las políticas públicas. Y entonces la respuesta es sí. En nuestro gobierno estaremos abiertos al diálogo, y en ese diálogo las cámaras deben tener una silla, porque ellas son las que conocen esa realidad de qué les duele, por qué las cosas caminan o no caminan. Obviamente nosotros nombraremos personas idóneas a cargo de los puestos públicos, el ministerio, los viceministerios, direcciones técnicas, eso sí lo vamos a hacer. Pero en última instancia, el día a día lo conocen las comunidades, lo conocen los empresarios, lo conocen los trabajadores, y nos debemos a ellos. Y como nuestro proyecto es uno de renovación y reforzamiento de la democracia no es ir a votar cada cierto tiempo, la democracia es esa vivencia diaria de todos los ciudadanos que se sienten dueños de su propio destino. Don Álvaro, el sector agropecuario enfrenta un marcado envejecimiento de su población productora y dificultades para atraer jóvenes al agro. ¿Qué políticas concretas impulsaría su gobierno para promover el relevo generacional, facilitar el acceso de jóvenes a la tierra, al crédito y a la tecnología, y hacer del agro una opción de vida viable y atractiva? Sí, eso es un proceso de construcción de confianza que tiene varios elementos. Si a la gente le dicen la caja está quebrada, un poco difícil que digan tengo muchas ganas de hacerme enfermero de la caja, ¿verdad? Van a decir, bueno, mejor me lo pienso y tal vez hago otra cosa. Algo parecido pasa con los agricultores. Si a los muchachos les dicen, mire, la agricultura no tiene futuro, se van a salir corriendo. Por eso mi insistencia ha sido una agricultura hasta el siglo XXII, porque entonces ahí un joven puede decir, hey, a mí sí me sirve meterme en algo que va a ser una prioridad de Estado y una prioridad de la sociedad, y que va a tener estatus social, porque al final mucho de esta discusión tiene que ver con estatus social. Por ejemplo, a mí siempre me ha fascinado el tema de que en Corea del Sur el maestro de primaria tiene mucho estatus social, pero el maestro de secundaria no, una particularidad de la sociedad de ellos. Entonces resulta que todo el mundo quiere ser maestro de primaria, y es bastante más difícil que alguien quiera ser maestro de secundaria, y no es ni siquiera como un tema de la plata ni nada, es como simplemente ocurrió un desequilibrio de estatus social entre estas 2 condiciones, y a partir de ejemplos como ese se vuelve muy iluminador lo que ha ocurrido acá. Claro, si los
agricultores o los que participan en el sector agroalimentario se sienten olvidados, se sienten maltratados, pues entonces se vuelve muy difícil que un joven diga, eso es algo de alto estatus social, quiero ser eso. Entonces lo primero es reiterar, alfombra roja para el agro, porque los agricultores son dignos y tienen que recibir todo el respaldo del Estado y la sociedad. Primer punto, digamos, desde un punto de vista de la construcción de la confianza, de decir, confíe en nosotros, estamos construyendo una sociedad donde esta apuesta que usted va a hacer por vincularse al agro va a ser redituada, no solo económicamente, sino también de que va a ser una persona apreciada por la sociedad. Entonces ese es un punto. Segundo, más que relevo generacional, preferimos la integración generacional, porque un simple relevo puede significar la pérdida de mucho conocimiento que las personas actualmente involucradas tienen. Sin embargo, en esa integración generacional sí es sumamente importante incorporar conocimiento científico de los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Uno muy obvio sería tecnología, pero otro que no es tan obvio es cambio climático. ¿Y por qué cambio climático? Yo siempre cuento la historia de que cuando yo estuve en la caja me sorprendió mucho que hay un instituto de investigación de problemas renales, problemas de los riñones en el hospital de Liberia, que al parecer es a nivel mundial, y yo decía, ¿por qué ahí y no en el Hospital México, en el Calderón? Y me dijeron, porque los muchachos que hacen labores de campo en esa región, en Guanacaste, pues hacen lo mismo que hacían sus papás y sus abuelos, pero no se dan cuenta que hoy el ambiente está 3 o 4 grados más caliente y como no se hidratan más o no se cuidan más, sino que hacen lo mismo que hacían los papás y los abuelos, que trabajaban en un clima bastante más frío, se empiezan a dañar los riñones porque no se hidratan suficiente, no se cuidan suficiente de un clima mucho más caliente. Entonces, ese conocimiento sí hay que incorporarlo en el proceso de integración generacional. No pueden hacer exactamente lo mismo que hacían sus papás y sus abuelos, pero sí es parte, digamos, de ese proceso de acompañamiento que nos corresponde a los que gobernamos, decir, hey, genial, vamos a acompañarlo, cuiden estos elementos que estamos observando de tecnología, de cambio climático, de infraestructura, ¿verdad? Que ahora también la infraestructura va evolucionando para poder competir en costos con otros lugares. Finalmente, de nuevo, como tenemos este proyecto de alivio crediticio, de reformulación y refundación de nuestro sistema financiero para que esté al servicio de la producción y no esté tan orientado al consumo, en nuestro gobierno, y obviamente después podemos detallarlo en acuerdo con el sector agroalimentario, tenemos la convicción de que debe ponerse esa disposición de fondos de avale, de sistema de banca de desarrollo, de fondos internacionales orientados, por ejemplo, a riesgo climático o a beneficios de comunidades olvidadas o abandonadas. Todo eso se puede aprovechar. Existen muchas estructuras de financiamiento que tienen estos modelos ambientales o sociales que simplemente nosotros debemos saber cómo aprovecharlo. Por ejemplo, como yo fui regulador financiero, es importante saber que a veces cuando uno llega muy al final, por ejemplo, al sector agrícola, y el sector agrícola dice, ¿cómo hago para tener acceso a este producto financiero especializado? Resulta que para haber tenido acceso a eso, la regulación lo debió haber incorporado, porque si no el banco no sabe. Le doy un ejemplo. Imaginemos que hay un producto financiero pensado para beneficiar a agricultores pequeños, pero resulta que nadie definió con claridad qué era un agricultor pequeño. Es pequeño el que tiene menos de tantas hectáreas, es pequeño el que tiene menos de tantos trabajadores, son trabajadores temporales o son permanentes. Porque tal vez si lo divido a lo largo del año son poquitos trabajadores, pero si lo calculo en el momento pico de la cosecha, de repente son un montón de trabajadores. Si no defino bien esa taxonomía a nivel financiero, a veces se rompe el acceso a productos financieros especializados que serían más baratos. Eso es responsabilidad de quien gobierna, tener esa claridad de hay que ver toda esa cadena para asegurarse que al final
para el agricultor, para el productor, todos esos créditos sean más accesibles. Don Álvaro, las mujeres cumplen un rol fundamental en la producción, transformación y comercialización agropecuaria, pero aún enfrentan brechas en acceso a financiamiento, propiedad y toma de decisiones. ¿Cómo garantizaría su gobierno una mayor equidad de género en el sector agropecuario y qué acciones específicas impulsaría para fortalecer el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres rurales? Bueno, justo aquí se repite el mismo patrón. Por ejemplo, existen muchísimos créditos orientados a mujeres, pero si a nivel taxonómico la regulación financiera no está claro qué es una empresa de vocación femenina, empiezan los problemas. De nuevo, es una empresa femenina aquella que sea una mujer la que dueña más del 50% de la empresa. Es una empresa femenina aquella que su fuerza laboral sea mayormente mujeres. Es una empresa femenina aquella que le venda productos mayormente mujeres. O por dónde anda el asunto, ¿verdad? Si no lo definís en ese lugar, después a la hora de prestar es, no te puedo prestar, suave, pero mi empresa tiene mayoría de dueñas mujeres, mayoría de empleadas mujeres, le vendemos a mujeres. No está clara la taxonomía. Bueno, entonces uno tiene que saber jugar con dónde exactamente está el cuello de botella, porque sí existen muchísimos recursos que hoy no se están aprovechando, que son créditos en condiciones muy favorables. Pero digamos que esa es la parte del préstamo, pero hay otra realidad. En este país se castiga ser mamá, se castiga ser mujer, la participación laboral de las mujeres, el nivel de emprendedurismo de las mujeres es mucho más bajo que el de los hombres, y eso obedece principalmente a la falta de disponibilidad de redes de cuidado de los niños, porque solamente se ha mantenido en un plano pequeño. Nosotros vamos a hacerlo para todos, lo vamos a expandir significativamente. Queremos introducir que no solo sea la opción sin costo, sino, y como lo hacen en muchos países desarrollados, si no tenés ingresos o son muy bajos, es sin costo. Conforme empieza a subir tu nivel de ingresos, podés quedarte, o sea, tus hijos se pueden quedar en la guardería, nada más te vamos cobrando una suma módica que acorde a tus ingresos. Y entonces evitamos el fenómeno actual, que es que muchas mujeres cuando empiezan a trabajar tienen que sacar a sus hijos de la red de cuidado y los tienen que llevar a guarderías privadas, que a veces están fuera del alcance, y entonces quedan en un limbo donde no tienen ninguna de las dos opciones. Ese limbo ya no puede permitirse más, porque ahí es donde se pierden esas oportunidades. Y obviamente nosotros sabemos que el rol de cuidado es mayormente femenino, no solo hacia los niños, sino también hacia los adultos mayores. Entonces también tenemos que plantearnos una expansión significativa de los albergues diurnos o incluso de largo plazo para adultos mayores que le permitan descargar, digamos, esa responsabilidad, por lo menos por un plazo, para que las mujeres puedan emprender y trabajar y participar más, no solo en labores de campo, aunque ahí es especialmente útil, sino en cualquier, digamos, actividad productiva. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es una institución clave para el desarrollo del sector agropecuario y el acompañamiento a los productores del país. En este contexto, queremos conocer su visión sobre el perfil, el rol y las prioridades que debería tener la persona que asuma la conducción del MAC en su eventual gobierno. Sí, bueno, en primer lugar, obviamente ya definimos con claridad en la papeleta presidencial una experta en agro, doña Cinia Chávez. Ella asumirá la coordinación de elementos de producción nacional y por supuesto de producción agrícola y agroalimentaria. Definiremos a una persona con un perfil idóneo para el Ministerio de Agricultura y con un mandato de que no solo esa persona asume la responsabilidad de llevar a buen puerto las labores ordinarias del ministerio, sino, y de nuevo, aquí es un tema el concepto de alfombra roja. Alfombra roja significa que el gobierno entero tiene que volcarse a impulsar la producción nacional, la producción agroindustrial. Esa parte para mí es crítica, porque entonces nada hacemos con un muy buen ministro de Ambiente, un muy buen ministro de Agricultura, pero entonces el presidente del Banco Central tira el tipo de cambio a una cosa ruinosa para los agricultores. Entonces estás ahí mandando señales mixtas. Nada hacemos con un muy buen ministro de Agricultura si el ministro de Educación dice no vamos a dar ningún técnico
para los niños que quieren entrar en agricultura, solamente para, no sé, microchips, ¿verdad? Entonces exagero un poco, pero es como esa lógica de las cosas deben ser más coordinadas. Si nosotros estamos apostando a que en determinado lugar van a producir, qué sé yo, el hecho que hay que exportar por avión, entonces el ministro encargado de infraestructura, el de obras públicas y transporte, tiene que decir, ok, hay que construir más aeropuertos regionales. No hacemos mucho si le decimos al país, produzca leche, y después solo hace puertos, y lo que necesitaban eran aeropuertos. Pero entonces esa agilidad en coordinar todos los diferentes elementos de la parte puramente técnica agrícola, pero también cuál va a ser tu política monetaria, tu política fiscal, tu política educativa, tu política de infraestructura, todo eso tiene que ir en coordinación con esta lógica de la técnica agrícola pura. Don Álvaro, para finalizar, en una frase, ¿por qué los productores y productoras deberían confiar en que su gobierno será un aliado del agro? Bueno, primero, porque lo hemos venido diciendo desde el puro principio, alfombra roja para el agro. Pero usted me pregunta, ¿por qué confiar en nosotros? Y yo les digo, yo entré a la caja, yo nunca había trabajado para la caja, pero aquí en la convicción decía, la caja es fundamental para la paz social de Costa Rica. Y estuve dispuesto, a pesar de que anhelaba muchísimo estar en la caja, con tal de seguir cumpliendo con el pacto social de la caja, pues estuve dispuesto a no servir más en la caja, a que me destituyeran, pero por defenderla, por protegerla. Y voy a hacer lo mismo con el agro. Si yo ya digo desde la convicción, la comida de los costarricenses es uno de los productos más estratégicos que pueden tener los costarricenses. Siempre digo esto, usted puede vivir sin zapatos, no es cómodo, no es cómodo andar descalzo por todos lados, pero sin zapatos puede vivir, sin comida no puede vivir, con la comida no se juega. Por lo tanto, nuestra convicción desde aquí y llevada acá es el agro se protege, el agro va a ser un motor de desarrollo, nosotros vamos a ser un gobierno absolutamente aliado del agro. Perfecto, muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos en Pulso Agropecuario. Ha sido un placer. Le agradecemos a Republic Workspace por brindarnos el espacio para llevar a cabo este episodio.